Atenas, en el siglo VI a.C., era un hervidero de tensiones. La ciudad-estado, que en ese momento comenzaba a gestarse como un núcleo de la civilización griega, enfrentaba profundas desigualdades sociales. Los aristócratas, que dominaban las tierras y la riqueza, mantenían oprimidos a los campesinos y ciudadanos de clases bajas, quienes luchaban por sobrevivir. La economía estaba en crisis, la producción agrícola no era suficiente y las deudas se acumulaban. Muchos, atrapados en un ciclo de pobreza, perdieron sus tierras y algunos incluso terminaron siendo vendidos como esclavos para saldar sus obligaciones. Las disputas entre las clases sociales comenzaron a intensificarse, creando una atmósfera de descontento creciente. Los que sufrían no solo querían cambios en la economía, también exigían mayor voz y participación en la política. En este contexto complicado, el pueblo clamaba por un líder que pudiera restaurar el equilibrio y traer justicia social. Así es como emergió la figura de Solón, un aristócrata con un sentido agudo de la justicia y la necesidad de reformar, listo para enfrentar los desafíos que atormentaban a su ciudad. Su llegada no solo prometía un cambio, sino que también marcaba el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Atenas. La crisis de deuda en Atenas alcanzó su punto álgido en el siglo VI a.C., arrastrando a la ciudad hacia el borde del colapso social. Los agricultores, desesperados por las cosechas escasas, se encontraron atrapados en un abismo de deudas que no podían saldar. Las tierras, que antes pertenecían a las familias, acababan en manos de los poderosos acreedores, quienes no dudaban en tomar medidas drásticas, incluso enviando a los deudores y a sus familias a la esclavitud. Esta amarga realidad generó un sentimiento de frustración y rabia entre los ciudadanos, que veían cómo sus derechos y dignidad eran pisoteados por una aristocracia insensible. Las calles de Atenas se llenaron de voces que exigían justicia, clamando por un cambio ante la opresión que sufrían. En este clima de tensión, las luchas internas entre las clases sociales se tornaron cada vez más evidentes, y el riesgo de un estallido social flotaba en el aire. Este caos económico y la amenaza de un conflicto abierto crearon la necesidad urgente de un líder visionario, alguien que pudiera abordar la crisis desde sus cimientos y restaurar la armonía en una ciudad que, a pesar de su apogeo, estaba tambaleándose peligrosamente. Aquí es donde Solón comenzaría a marcar la diferencia. En medio de este tumulto social y económico, la figura de Solón comenzó a brillar como una esperanza. Nacido en una familia noble, Solón había sido testigo de las injusticias que sufrían sus compatriotas, lo que forjó en él un profundo sentido de la justicia. Pero no se trataba solo de un aristócrata más, sino de un poeta y legislador que entendía el poder de las palabras y la necesidad de una solución efectiva. Antes de asumir el cargo de arconte, Solón había viajado por otras tierras, lo que le dio una perspectiva más amplia sobre el gobierno y la administración. Su sabiduría era reconocida, y su reputación como un hombre justo llegó a oídos de los ciudadanos atenienses. En un momento crítico, cuando la presión social era insoportable, Solón fue elegido arconte en el año 594 a.C. Los atenienses esperaban no solo a un líder, sino a un salvador que pudiera aportar esperanzas renovadas. Con su ascenso, la expectativa de un cambio significativo en la política y la economía de Atenas empezaba a tomar forma, marcando el inicio de un camino hacia la reforma que podría restaurar el equilibrio y la equidad en la sociedad. Solón, consciente de la gravedad de la crisis de deuda que asolaba a Atenas, se propuso reformar la economía de su ciudad de manera radical. Una de sus primeras medidas fue la cancelación de las deudas y la liberación de aquellos que habían caído en la esclavitud a causa de ellas. Este acto no solo rescató a miles de ciudadanos de la miseria y el desprecio, sino que también restauró la dignidad a las familias que habían sido despojadas de todo. Además, introdujo el concepto de la seisecteia, una legislación que limitaba la cantidad de tierra que un acreedor podía controlar y que impedía la esclavitud por deudas futuras. Estas acciones redujeron la desigualdad económica y fomentaron un ambiente de mayor equidad,
permitiendo que los ciudadanos empezaran a reconstruir sus vidas. Al desmantelar el sistema que mantenía a los pobres oprimidos, Solón elevó la esperanza de una nueva era en Atenas, donde los derechos y necesidades del pueblo volvían al centro de la agenda política. Este cambio no solo transformó la economía, también sentó las bases para una mayor participación social, convirtiendo a los atenienses en individuos activos que podían soñar con un futuro mejor. Las reformas de Solón no solo abordaron problemas económicos, sino que también introdujeron cambios sociales profundos que transformaron la vida de muchos atenienses. Uno de los aspectos más revolucionarios de sus leyes fue el fin de la esclavitud por deudas. Antes de Solón, la pobreza podía llevar a un ciudadano a convertirse en esclavo de su acreedor, un destino terrible que despojaba a las personas de su dignidad y libertad. Sin embargo, con la implementación de la Seisactheia, se estableció un precedente fundamental: ningún ciudadano podría ser sometido a la esclavitud por no poder pagar sus deudas. Este acto no solo liberó a miles de individuos que habían caído en esta trampa desesperada, sino que también restauró la humanidad en el proceso económico. Al liberar a aquellos que eran considerados sin valor debido a su situación financiera, Solón envió un poderoso mensaje: todos los atenienses, independientemente de su fortuna, merecen respeto y justicia. Este cambio alentó una red de apoyo comunitario, donde las personas comenzaron a cuidarse mutuamente, estableciendo las bases para una sociedad más equitativa. Así, el fin de la esclavitud por deudas no solo fue un alivio inmediato, sino el inicio de un camino hacia una mayor cohesión social en Atenas. Solón entendió que para sanar las heridas de Atenas no solo eran necesarias reformas económicas, sino también una reestructuración política que involucrara a un mayor número de ciudadanos. Así, introdujo nuevas instituciones que cambiarían el panorama político de la ciudad-estado. Una de las más destacadas fue la creación del Consejo de los 400, un órgano que permitía a ciudadanos de diversas clases participar en la toma de decisiones. Este consejo estaba compuesto por representantes de las 4 tribus de Atenas, lo que fomentaba una mayor inclusión y diversidad de opiniones en los asuntos públicos. Además, Solón desarrolló un sistema de juicio popular, donde los ciudadanos podían debatir y decidir sobre causas legales y políticas, elevando su voz en un contexto donde antes se sentían marginados. Estas reformas no solo dieron un nuevo significado al término ciudadano, sino que también sentaron las bases para una participación más activa en la vida política. Atenas empezó a vivir un despertar colectivo, donde las decisiones ya no recaían únicamente en los aristócratas, sino que comenzaron a reflejar la voluntad del pueblo. Esto, sin duda, fue un paso crucial hacia el desarrollo de un sistema democrático, en el que la voz de cada ateniense comenzaba a ser escuchada, preparada para marcar el rumbo de su historia. Con la creación del Consejo de los 400, Solón dio un paso audaz hacia una mayor inclusión política en Atenas. Este nuevo organismo no solo estaba compuesto por aristócratas, sino que incluía representantes de las diversas clases sociales, reflejando así la pluralidad de la sociedad ateniense. Con 4 tribus representadas, el Consejo buscaba garantizar que las voces de todos los ciudadanos fueran escuchadas en los asuntos públicos. Esto significó un cambio radical en la forma en que se tomaban las decisiones, pues el poder ya no recaía únicamente en un grupo selecto de nobles. Los miembros del Consejo desempeñaban un papel crucial en la elaboración de leyes y en la supervisión de los magistrados, algo que antes estaba reservado exclusivamente para la aristocracia. Además, el Consejo se convirtió en un foro donde se discutían desde temas cotidianos hasta cuestiones de gran relevancia para la ciudad-estado. Con esta estructura, Solón no solo transformó el sistema político, sino que fomentó un sentido de pertenencia y responsabilidad en los ciudadanos. De este modo, el Consejo de los 400 fue un baluarte de participación más equitativa, un testimonio de que la voz del pueblo empezaba a tener su lugar en la agitada historia de Atenas. Las reformas de Solón tuvieron un impacto profundo en la estructura social de Atenas, transformando la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Al abolir la esclavitud por deudas y permitir la liberación de aquellos atrapados en un ciclo de opresión, Solón no solo rescató a individuos, sino que también restauró la dignidad humana en una sociedad herida. Esta decisión resonó en todos los rincones de Atenas, impulsando un cambio en la percepción de la ciudadanía. Las familias empezaron a reconstruir sus vidas con un renovado sentido de esperanza, y la comunidad se unió en torno a un objetivo común, la equidad. Además, el establecimiento de un consejo donde todos los ciudadanos podían participar activamente en la toma de decisiones fomentó un ambiente de responsabilidad compartida. Las antiguas divisiones entre aristócratas y campesinos comenzaron a desdibujarse, dando paso a nuevas alianzas y formas de colaboración. La cultura del debate y la discusión pública floreció, y así, el pueblo ateniense comenzó a sentir que sus voces eran escuchadas. Este ambiente de participación y cohesión social no solo potenciaría el desarrollo de la democracia, sino que también cimentaría en las futuras generaciones un legado de justicia y equidad que continuaría resonando a lo largo de la historia. Las reformas de Solón, aunque bien intencionadas, no fueron recibidas sin resistencia. Muchos aristócratas se sintieron amenazados por los cambios que socavaban su poder. Temían que el empoderamiento de los ciudadanos, especialmente de aquellos de clases más bajas, pusiera en peligro sus privilegios y riquezas. Las tensiones se hicieron palpables en la sociedad ateniense. Algunos sectores de la aristocracia acusaron a Solón de favorecer a los más desfavorecidos a expensas de los ricos, mientras que otros lo veían como un traidor a su propia clase. A medida que las reformas se implementaban, surgieron discusiones acaloradas en las plazas y asambleas, donde las viejas rivalidades se avivaron de nuevo. Los opositores a Solón, que deseaban mantener el statu quo, argumentaban que las medidas eran demasiado radicales y que podrían conducir al caos. En este clima de controversia, algunos incluso llegaron a conspirar contra él, temerosos de que su visión de una Atenas más justa se convirtiera en una realidad. A pesar de la oposición, la figura de Solón mantuvo su carisma y magnetismo, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchos, mientras la lucha entre las viejas y nuevas fuerzas sociales continuaba su curso. El legado de Solón, un pionero en la búsqueda de justicia social, se siente aún hoy en las estructuras democráticas modernas. Sus reformas sentaron las bases para una participación más equitativa en la toma de decisiones, algo que resulta fundamental en nuestros días. Al permitir que los ciudadanos, independientemente de su clase social, tuvieran voz en los asuntos públicos, Solón propició un modelo que desafiaría las viejas nociones de exclusividad aristocrática. Este enfoque incluyó la creación de instituciones que fomentaban el debate y la deliberación, elementos esenciales en cualquier democracia contemporánea. La idea de que la ciudadanía es un derecho que debe ser defendido, y no un privilegio reservado a unos pocos, resuena fuertemente en nuestras sociedades actuales. Aunque las condiciones han cambiado, la esencia de su legado permanece, la creencia en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la importancia de su participación activa. Así, Solón no solo transformó Atenas en su época, sino que también dejó huellas profundas que influirían en el desarrollo de la democracia en el mundo, recordándonos que el camino hacia la equidad y la justicia es un esfuerzo constante, que debemos seguir cultivando.